Sí, Ok. Ujú. tenía la duda de si se podía, ya haciendo después la línea, cambiarlo como de octavas para que sea como más presente el movimiento, o no se puede. Sí, tú puedes hacer los cambios porque al final ya no tienes ninguna voz fija como antes era el cantus firmus. Entonces tú puedes hacer los cambios que tú desees. Esa es una ventaja, ¿no? Antes, digamos, teníamos el problema de que había que respetar el cantus firmus tal y como era, ¿no? Pero creo que ahora tú puedes cambiarlo de acuerdo a como veas que vaya mejor de línea. Este fue el mismo comentario de Beto, que a veces las voces se juntan demasiado. Tampoco es un problema muy grave, ¿no? De hecho, eso Ok, ayuda a darle variedad. Si se acuerdan cuando vimos la pieza Telemann, a veces se llegaba a Se acercar juntan. bastante. Entonces, Sí. sí, no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando las líneas tengan dirección, ok, creo que eso es lo más importante. Y sí, puedes cambiar de octava, puedes incluso cambiar de nota si digamos, una que habías planeado no queda, entonces puedes cambiarlo porque ya no hay ninguna voz pues, fija, ¿no? O al final, ujú, la voz que compones primero, podríamos decir que es fija, pero pues, tú la hiciste, entonces la puedes mover, ¿no? Esa es ok, una ventaja. Sí. ok. Con respecto a intervalos o al uso de ornamentos, vi algunos, les digo, sí pude ver algunas de sus tareas, pero no he podido mandarles como el comentario. Por ejemplo, vi el de Perla y en general funciona bien, los ornamentos están bien usados, el 2 contra 2. Y acuérdense que nada más en 2 contra 2 el punto es ver que los ornamentos pueden suceder tanto abajo como arriba, ¿no? Sí, Incluso de forma simultánea. En ambas voces puede haber ornamentos. Y pues eso que les puse ahí en el video, en uno de los videos, sobre simplemente cuando hay un intervalo disonante, pregúntense, ¿una de las dos notas es un ornamento? ¿Está bien hecho como ornamento? Y si la respuesta es sí, entonces el intervalo disonante está bien. ¿Sí? ok, Entonces, no es como escaparle, huirle a las disonancias, ¿no? Las disonancias, de hecho, son necesarias para darle como cierto impulso a la pieza. Entonces, no escapen, no intenten como evitar las disonancias por completo. Al contrario, ¿no? Más bien usarlas adecuadamente. Y en el último video que les mandé, que es el de la combinación, en realidad, pues es más bien mezclar ambas formas, el de uno contra 3, el de 2 contra 2, y agregué otra que era 2 Dos contra uno. contra contra 1, que es pues simplemente aglomerando una nota, ¿no? Aglomerar. Ujú. Entonces, que eso también sucede frecuentemente en la música. Entonces, espero voy a este fin de semana a contestarles todas sus tareas y a poner los comentarios, pero sí quería preguntarles si había dudas pues muy concretas que tuvieran, ¿no? Eh, Creo que de todas maneras, a lo mejor surgen otras ya cuando les mande los comentarios de sus trabajos, pero podemos continuar, ¿no? Muy bien, entonces para esta clase, ahora voy a compartir mi pantalla. Me avisan ahorita que ya puedan ver mi pantalla. Ya. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver un tema muy interesante de contrapunto, probablemente eh, la técnica de composición como más desarrollada durante el barroco y posterior también de contrapunto, que a diferencia del contrapunto que hemos visto, que es simplemente la forma simultánea de hacer y construir melodías, hay otro contrapunto que es el contrapunto imitativo. Eh, Esto es muy importante y hay que pensar en a qué se refiere. Bueno, contrapunto imitativo o cuando hablamos de imitación, ahí hay que tener cuidado con algunos términos que a veces usamos, ¿no? No es lo mismo repetición que imitación. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo aquí
pentagrama para piano y yo escribo aquí, por ejemplo, el clásico martinillo, ¿no? Tengo aquí, ¿ok? Si yo lo repito en el siguiente compás, es justo eso, es una repetición, porque es la misma voz la que lo está haciendo, ¿no? Entonces, aquí el término correcto sería repetición. Incluso si yo lo transportara, por ejemplo, sería una repetición transportada. ¿Cuál sería el requisito para que fuera imitación? ¿Quién tiene alguna idea? ¿La misma dirección? No, porque este también estaba en la misma dirección. Este estaba, de hecho, por ejemplo, esto es lo mismo y diríamos que esto es más bien una ¿Desfasado? repetición. Pues este está desfasado, incluso lo podríamos desfasar, digamos, del compás, ¿no? Podríamos ponerlo aquí y sigue siendo repetición. Um, ¿Alguien tiene una idea? ¿Que esté en otra voz? ¿Tampoco? Eso, exactamente, eso es lo más importante. Para que sea imitación tiene que estar en otra voz, ¿sí? Si no, no puede ser imitación, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que hay que notar. Está en otra voz que puede ser más grave o más aguda, no importa. Puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo. Puede ser también incluso al unísono, ¿no? Hay ejemplos donde la imitación se puede dar al unísono. Se puede dar una imitación transportada también, por ejemplo, ¿no? Si lo hacemos transportado a la dominante, transportado a la relativa, transportado en este caso una octava. Pero el punto es que esté en otra voz, eso es lo más importante, ¿sí? Si no está en otra voz, no lo podemos considerar imitación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver distintos tipos de imitación, ¿sí? Estos los vamos a ver revisando las invenciones de Bach. Por ejemplo, esta imitación que podríamos decir es por movimiento directo, es decir, se imita lo mismo a la octava. Incluso podría ser al unísono, pero digamos que no hay una diferencia entre las notas que se tocan al principio y la imitación. Podemos hacer otra forma de imitación que es, por ejemplo, si yo hago esto, ¿no? ¿Qué es lo que hice ahí? Al espejo, ¿no? Al espejo o por movimiento contrario. Se le llama así espejo, movimiento contrario, invertido también, ¿no? Sería la inversión, Ok. ¿no? Si queremos describir qué significa, pues es que las direcciones se cambian, ¿no? Son los mismos intervalos, ¿no? Por ejemplo, aquí una escala con rango de tercera y salto de tercera, pero las direcciones están al revés. Ahora, en este caso es una inversión diatónica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí al principio, entre estas dos notas que tengo aquí, hay un tono, pero entre estas dos hay medio tono. Entonces no estoy transportando, no estoy invirtiendo cromáticamente. Si fuera cromático, tendría que agregar si bemol, Sí. ¿no? Y eso ya nos saca La de la bemol. tonalidad, ¿no? Entonces Ujú. es, digamos, diatónico la inversión. Se puede hacer también cromática, pero en este caso estamos haciéndola diatónica. Muy bien. Entonces, si esta es por movimiento contrario, esta podríamos decir que es por movimiento directo, porque se hace exactamente igual. Maestro, ¿Sí? nos está diciendo de la imitación e invención, ¿es lo mismo? No, no. La imitación, digamos que es una técnica de contrapunto y la invención es un género, ¿no? Una forma musical. Es Ok, como decir, por ejemplo, sí, o sea, es como decir una técnica como, por ejemplo,
o un elemento teórico, como melodía y acompañamiento, ¿no? Por ejemplo. O sea, la invención puede tener imitación, bueno, de hecho va a tener imitación. Exacto, va a tener imitación, puede tener contrapunto que no sea necesariamente imitativo, etcétera, ¿no? Entonces, Ah, ok, ahí está. gracias. Esa es, digamos, que la diferencia, ¿no? Uno es una técnica y el otro es más bien una, ¿cómo decía? Una forma musical. Incluso también podríamos decir que va a pasar lo mismo un poco cuando veamos la fuga. La fuga, ahí sí, la palabra se puede referir tanto a una técnica como a una forma musical, ¿no? Pero en este caso, vamos a decir que la imitación es un recurso técnico que sirve para poder desarrollar material musical que puede ser utilizado en distintos tipos de obras, entre ellas la invención. Permítanme un momento, déjenme mandarle, ay, se ve muy raro esto, pero déjenme mandarle el ID, perdón, permítanme. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos por movimiento directo, por movimiento contrario. Muy bien. ¿De qué otra forma se puede hacer esta imitación? El cangrejo. Al cangrejo. Es decir, los intervalos los hago exactamente iguales, pero leyéndolo de atrás para adelante. ¿Sí? Este sería por movimiento retrógrado. Que es el famoso cangrejo. De hecho, en algunas piezas de Bach van a encontrar esta palabra, que es cancrisans, que es lo mismo, es cancrisante o al cangrejo, ¿no? Ok. De hecho, aquí habría también que notar algo, se puede hacer esa imitación retrógrada no solo de un compás, sino de mucho más. Y lo mismo aplica para todas. La imitación no necesariamente empieza un compás después, puede empezar a distintas distancias, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos que el movimiento es retrógrado. Muy bien, una más. ¿Oblicuo? Pero ¿cómo ¿O sería sería? eso? Mm, no, se parecería al contrario, ¿no? Sí, 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 o sea, cuando cambiamos. ¿El transportado? Podríamos decir, y se puede hacer con cualquiera de estos, es decir, cualquiera de estos puede ser transportado, Ok. porque puedo hacer por movimiento directo transportado, es decir, si hago a la quinta, sigue siendo por Ujú. movimiento directo, pero ahora está a la quinta. Y lo Ok. mismo pasa con el movimiento contrario. Puedo hacer por movimiento contrario transportado, por ejemplo, a una tercera arriba, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que la transposición se puede aplicar a cualquiera de estos tres. Ok. Muy bien. Hay un par más. Aquí, ¿qué está pasando? Dilatado. Bueno, al contrario, ¿no? Contraído, más bien. Perdón. Siempre me confundo. Por disminución, así es el nombre, digamos, técnico. O pues básicamente es una contracción rítmica. De hecho, esto se puede combinar, es decir, puedo hacer por movimiento contrario y por disminución, o por movimiento retrógrado y por disminución. Se puede combinar con cualquiera, también transportado o por movimiento directo. Y así como puedo hacer por disminución, puedo hacer también por aumentación, que sería escribir lo mismo, pero normalmente al doble, pero puede ser incluso a otras proporciones, ¿no? El punto es que las duraciones están dilatadas.
Básicamente estas son las formas que existen. Todas ellas se pueden hacer transportadas y todas ellas se pueden hacer combinadas. Puedo hacer, por ejemplo, si yo hago, vamos a poner varias combinaciones aquí adelante. Si yo tomo, por ejemplo, este como mi original y luego hago ahí que es, ¿cómo Por fue? movimiento contrario. Mm, no, bueno, sí, pero aparte otra. ¿Al cangrejo? Ah, sí, Exacto, perdón. es ambos, es por movimiento contrario y retrógrado. ¿Sí? Entonces se pueden combinar. Puedo hacer incluso por movimiento contrario y retrógrado y por aumentación, o por movimiento contrario, retrógrado y por disminución. Se Ah, pueden hacer todas las formas, las combinaciones que ustedes puedan, que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí que esto es por movimiento contrario y retrógrado. Entonces, se puede combinar varios de estos con transposiciones, con aumentaciones, disminuciones, etcétera. Piensen que para lo que hablábamos al principio del cuatri sobre la retórica, piensen que en el barroco la imitación se consideraba, es una figura retórica que se llama mimesis. Básicamente pues es eso, imitar a alguien, ¿no? Es, piensen que es cuando, por ejemplo, en un discurso intentamos actuar como alguien, por ejemplo, para enfatizar una idea, ¿no? Y estas imitaciones pueden ser cada vez más sofisticadas, es decir, yo puedo, por ejemplo, decir las palabras que alguien más dijo, pero también puedo decirlas con la misma entonación de voz, pero también puedo decirlas con la misma entonación de voz y tratando de copiar algunos gestos físicos, ¿no? Entonces, es como, piensen que es lo mismo, es que la imitación puede ser cada vez más sofisticada. Uh -huh. Solemos pensar que la imitación es como burla, como, sí, como para burlarse de alguien, pero pensemos lo que en el barroco era mucho más como argumentaciones y contraargumentaciones, como una especie de discusión o debate entre dos voces, como por ver quién tenía en realidad la razón, ¿no? Más que como una burla o una parodia de una voz de otra, más bien se pensaría como que entre ellas están teniendo una especie de conflicto y, digamos, quieren ambas, incluso pueden ser, aquí estamos viendo imitación a dos voces, pero podría ser a tres, a cuatro, a cinco, hay fugas a cinco, seis voces, ¿no? Entonces eso hará, digamos, que la lucha entre la importancia de cada voz, pues se esté moviendo siempre de una voz a otra por ver quién tiene el material más importante. Entonces, en eso consiste la imitación. De hecho, vamos a ver que hay algunos cánones de Bach. Déjenme buscar. La ofrenda musical de Bach, por ejemplo, van a encontrar, bueno, aquí creo que aquí está completa, ahorita no se va a alcanzar a escuchar, pero más bien quiero que vean un poco de la partitura, ¿no? Bach toma un tema, que es este que aparece aquí, y él hace varias cosas, pero vamos a adelantarnos un poco, y tiene canon perpetuo. Es un canon que puede repetirse indeterminadamente. Uh-huh. Las voces que están en canon son las de abajo. Y vean que Bach usa un truco, vamos, muy interesante, que es el utilizar dos claves diferentes. Una clave de sol y una clave de do en quinta, un poco rara, ¿no? Pero bueno, es un poco como un acertijo. Bach lo hace y no era el único, era una costumbre de esa época, como escribir los cánones con ciertos
acertijos, vamos, como acertijos. Entonces, una voz entra aquí y la otra voz va a entrar en este bit, donde está el signo. Si ustedes se fijan, la imitación va a ser a las 2 octavas, porque en clave de sol esto es un la, y en clave de fa en quinta esto es un la, pero 2 octavas abajo. Entonces es un canon a las 2 octavas a una distancia de un compás que se puede repetir. Y lo único que hace Bach es que encuentra la manera de escribirlo en un solo, digamos, en un solo sistema, ¿no? Tiene otros cánones, como por ejemplo este, que igual es muy interesante, muy curioso. Vean que tiene canon a 2, pero hay una sola línea melódica. Y tiene una clave de do en primera, que esa era común para la época de Bach todavía. Y tiene al final una clave de do en primera, pero al revés. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? En que uno de los instrumentos comienza a leer la melodía de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, mientras que el otro lo hace de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Ok. ¿Sí? Es un canon retrógrado, es un canon al cangrejo. Este canon al cangrejo, si se fijan, comienzan al mismo tiempo. Entonces, aun cuando no hay desfase, podríamos decir que sigue siendo un canon porque las dos voces hacen lo mismo, pero está en retrógrado. Entonces, no necesariamente tienen que empezar desfasados, como por ejemplo, este caso, ¿no? Empiezan al mismo tiempo exactamente. De hecho, hay un punto, digamos, de simetría. Si nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, a los 9 compases, aparte, aquí, en esta barra de compás, es el punto intermedio, es el espejo, ¿no? Y a partir de aquí se va a notar cómo las voces se intercambian, digamos, los octavos, la actividad, pero está sonando en retrógrado. Hay otros cánones, por ejemplo este, que es al unísono, y lo mismo, este sí es al unísono y es por movimiento directo, pero está a una distancia de un compás, ¿no? Entonces el otro violín va a entrar aquí. Y tal vez este, que es el más interesante, uno de los más interesantes, ¿no? Hay otro todavía más interesante, pero fíjense, clave de sol arriba y abajo, clave de do en primera con los bemoles normales y clave de do en tercera con los bemoles de cabeza. Entonces, un instrumento lee la línea de izquierda a derecha, así como está, y otro voltea la partitura y lo va a leer de cabeza. Por ejemplo, en esta primera clave, esto es un do. Entonces la línea dice do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Pero cuando la clave está de cabeza, esto es un sol, en clave de do en tercera, de cabeza. Y entonces es sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Entonces por movimiento contrario. Y este es, creo yo que es el más interesante de todos. Este es por aumentación y por movimiento contrario. El tema está arriba, aquí tenemos clave de do en cuarta, normal, clave de sol de cabeza, pero además uno de los dos instrumentos lee esta melodía al doble de duración. Y todo cuadra y todo suena, digamos, está perfectamente planeado, ¿no? No fue como que Bach lo escribió y salió un canon, ¿no? Sino está perfectamente planeado, lo único es que encontró esta manera ingeniosa de escribirlo. Estos son cánones completos, es decir, la imitación se conserva de principio a fin, pero fíjense que son muy cortos, ¿no? Son de muy pocos compases porque en realidad tras cierto tiempo pues se empieza a agotar un poco, ¿no? Ya no sabemos qué más hacer, ¿no? Porque ambas voces se siguen una a la otra de alguna forma, ya sea aun cuando sea por aumentación o movimiento contrario o retrógrado, se siguen una a otra, ¿no? Entonces, aquí esta obra, la ofrenda musical, es uno de los ejemplos
que ustedes pueden consultar, muy interesantes. Hay unos videos incluso con, digamos, con cómo se sigue el cursor para encontrar dónde está la imitación. Son muy interesantes. Y ustedes pueden ver cómo hace estas imitaciones de distintas maneras, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar a ver esta imitación en las invenciones, ¿sí? Donde las invenciones hay puntos de imitación, es decir, no es como el canon, que es imitación completa o una imitación, vamos, de principio a fin. En el caso de las invenciones, aquí tenemos una, seguramente esta la conocen, es muy tocada y muy famosa. Solo vamos a tener puntos de imitación, es decir, momentos donde hay imitación, pero la imitación no sucede todo el tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. Ok. Muy bien. Esta pieza que tenemos aquí, les recomiendo que la escuchen porque ahorita podría ponerla, pero bueno, va a ser más complicado a que ustedes la puedan escuchar y a lo mejor la calidad ni siquiera es la ideal. Entonces, escúchenla y les voy a mandar también este archivo de donde están las 15 invenciones a dos voces. Que Bach compuso como digamos, como a manera de estudios para su hijo Carl Philipp Emanuel, un poco como en preparación para tocar las fugas, ¿no? Entonces, contrapunto imitativo, pero solo a dos voces y, digamos, técnicamente más sencillas que las fugas, ¿no? El nombre, invención, pues en realidad no tiene, digamos, una explicación mucho más profunda pues, lo que significa la palabra invención, ¿no? Es un tipo de pieza que a Bach se le ocurrió. Lo que sí es interesante es que inventio a la hora de hacer un discurso retórico tiene que ver con generar la idea principal, digamos, el tópico sobre el que se va a hablar. Entonces, a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? La inventio es empezar a desarrollar las ideas que voy a decir en un discurso, que ya después sigue a una estructura. Entonces, probablemente puede venir de ahí el título, ¿no? Otra cosa es que estas piezas tienen, así como les dije, la inventio, que es en el discurso, que es este tópico central de un discurso, se aplica aquí. Podemos decir que tenemos una sola idea que genera prácticamente todo el material de una obra. Si nosotros mencionamos a qué se refiere este tópico, pues no se puede traducir en palabras, ¿no? La música, si estamos de acuerdo, es un lenguaje, pero no es un lenguaje que se pueda traducir a palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tópico central de esta pieza? Así como ustedes la observan, ¿cuál creen que sea el tópico central de esta pieza? Voy a darle así un recorrido. No se puede explicar en palabras, pero sí se puede señalar en términos musicales. Los 16avos. Sí, y más que los 16avos solo como ritmo, podríamos decir que no solo es el ritmo de los 16avos, es el diseño. ¿Qué es Ok. acéfalo? Exacto, por ejemplo, el diseño acéfalo de los 16avos y el diseño en general. El diseño, vamos a decir, el diseño, permítanme. El diseño, permítanme, es que, otra vez. El diseño que implica el ritmo, pero también la dirección, ¿sí? Este material que tenemos aquí es el que genera prácticamente todo lo que vemos adelante. ¿Sí? Sí, ¿y con qué recursos? Pues con exactamente los recursos que estábamos viendo aquí. Tal vez no todos aplicados como tal, como imitación,
Pero si nosotros ponemos aquí el material, que es el inicio, si nosotros hacemos esto y hacemos sus formas distintas, por ejemplo, este es el original, obviamente puede aparecer transportado, pero si hacemos, por ejemplo, el movimiento contrario, ¿no? Lo puedo hacer a partir de do, lo puedo hacer a partir de cualquier nota. Si hago movimiento contrario, bueno, pues aquí tengo una escala, está en dos partes muy claras, ¿no? Tengo, perdón, lo voy a más bien a poner acá. Tengo una escala con rango de cuarta y luego tengo saltos de tercera descendentes. Son esas dos partes muy claras, ¿no? Sí. Entonces, si lo invierto, lo voy a hacer a partir del do de arriba. Salto sería escala con rango de cuarta y saltos de tercera, pero ahora ascendentes. Esto puede, aquí es un salto de quinta ascendente, si lo hacemos como tal cual, sería aquí, ¿no? Un salto de quinta. Entonces, este ya sería el invertido o movimiento contrario. También podríamos tener solo podríamos tener el retrógrado, por ejemplo, ¿no? También podríamos tener las aumentaciones, por ejemplo, si yo hago por aumentación, puedo tener eso, ¿no? Por ejemplo, o eso sería por aumentación. Aunque la disminución es posible, ya sería figuras muy rápidas y a veces pues ya no van a funcionar, pero es posible. Entonces, si observamos lo que hace Bach en esta pieza es tomar y desarrollar una sola idea, un tópico, que en este caso es este diseño musical, y es con eso prácticamente construye toda la obra, ¿no? Es por esa razón que a este diseño musical que tenemos aquí le vamos a llamar motivo, porque es la idea principal de toda la pieza. No se llama motivo en el mismo sentido que, por ejemplo, cuando se acuerdan en música teórica del motivo de 4 compases y el inciso de 2, no, porque eso es más de la música del periodo clásico. Sino aquí lo estamos llamando motivo más como el tema principal, pero algo más, es decir, como les decía, como este tópico central de toda la pieza, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Ok, si observamos aquí, tenemos que está el motivo en la mano derecha y justo debajo de él, después, aparece la imitación. Pero es una imitación que es parcial, es decir, solo es el motivo, porque justo a partir de la siguiente nota ya no se imita. Aquí es un sol, llega al sol, pero después hay un do que aquí no aparece. Entonces, esta es una imitación solo de una parte de la melodía, pero sigue siendo imitación. No le podemos llamar canon, pero sí está haciendo contrapunto imitativo. Y si nosotros empezamos a circular o a marcar todos los puntos donde tenemos el material, fíjense que casi cada compás, es más, a veces hasta más de una vez, el compás tiene al menos una vez el motivo. Vean que aquí está. La diferencia es que ahora está transportado. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, muy bien. Entonces tenemos que el motivo es esta idea central. Y aquí empezamos con el motivo en la mano derecha y una imitación a la octava en la mano izquierda. Digamos que este actúa como pregunta o como una, digamos, como una idea, y este actúa como una respuesta a esa idea, ¿no? Entonces le vamos a llamar, aunque es el motivo, o sea, sigue siendo el motivo, pero le vamos a llamar respuesta, porque es el que entra después, vamos.
aunque, como les repito, sigue siendo el motivo. Y ahora, aquí arriba tenemos una melodía que además es interesante porque se repite. Si nosotros observamos el material, déjenme poner un color un poco más contrastante, el material que tenemos aquí vuelve a aparecer más adelante, ¿no? Es más, hasta con el mismo ornamento. Sí. Pues en realidad este material no es otra cosa más que un contrapunto al motivo, ¿no? Es un contrapunto al motivo que está apareciendo aquí abajo como una respuesta. Lo voy a poner mejor así. Exacto, así, ¿no? Como para decir, es el motivo, pero es una respuesta porque está imitando. Entonces, este material que tenemos aquí arriba, hablando ya del análisis de las fugas, le vamos a llamar, pues no es una idea muy complicada, es el contrapunto al motivo, pues entonces le vamos a llamar contramotivo. ¿Sí? Es el material que le hace contrapunto al motivo principal. ¿Sí? Entonces aquí, si se fijan, tenemos cosas interesantes. Sigue apareciendo la misma estructura, en realidad es lo mismo. Si se fijan, el primer compás con respecto al segundo compás es exactamente lo mismo. La diferencia podría ser que esto es en do y esto es transportado a la quinta. No modulado, porque si se fijan que no aparece fa sostenido. Simplemente está transportado diatónicamente. Acuérdense que esas son las dos formas en que podemos transportar o invertir algo. Así como les decía hace rato con la inversión. Podemos hacerlo de dos maneras. Lo podemos hacer con... perdón. Lo podemos hacer diatónicamente o lo podemos hacer cromáticamente, ¿no? Entonces la diferencia sería el que esto está en tónica y el siguiente está a la quinta. Pero la estructura es la misma, ¿no? Sí. No pongo que está en sol porque como le repito, no está en la tonalidad de sol, sino más bien está transportado una quinta arriba. ¿Sí? Para que no exista como esta confusión de si está modulando o no. Hasta aquí no hay nada. Muy bien. Entonces, esta estructura que tenemos aquí de motivo, la respuesta, en la otra voz, la imitación, y el contramotivo arriba, esto se llama entrada. Tenemos una entrada, la primera está en tónica, y luego tenemos una entrada otra vez, pero que está a la quinta. Podríamos decir que esta es una entrada, la primera, la más importante, y esta es una reiteración de la entrada. ¿No? Probablemente, o sea, si tuviéramos que decir por qué es una reiteración de la entrada, o por qué hace una reiteración de la entrada, creo yo que una de las razones podría ser que el motivo es muy corto, es muy pequeñito. Entonces hizo una entrada en tónica, pero tal vez no era suficiente para establecer bien la idea porque el motivo es muy cortito. Entonces, muy probablemente, por ejemplo, si tuviera un motivo más largo, como veremos en otras invenciones, muy probablemente no haría esa entrada, esa reiteración, porque el motivo dura lo suficiente como para quedar muy claro, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda?
No. ¿Hasta No. aquí? Ok. A veces pregunto mucho sobre si hay dudas, pero es para saber que todo está claro. Entonces, si bien vamos a encontrar, si yo sigo buscando el motivo, por ejemplo, si yo sigo como poniendo estos recuadros donde encuentre el motivo, vean, aquí está el motivo, por acá, aquí también lo encuentro, ¿no? Vean, lo encuentro también aquí arriba. Hay muchos puntos en donde el motivo está, de hecho, tal cual, ¿no? Aquí, miren, aquí abajo, etcétera. Pero pueden ser que básicamente todo está relacionado con el motivo, entonces tenemos que tratar de deducir más bien qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se está estructurando ese material, porque pues todo está derivado del motivo. Entonces decir que se parece al motivo o que es como el motivo, pues no es muy trascendental porque ya sabemos que casi todo proviene del motivo. Este es un buen ejemplo, lo que viene a continuación. Si nosotros observamos el material que sigue, ahora, perdón, antes de continuar, la entrada, como había dicho Perla, es muy interesante, muy importante recordar que es acéfalo. Entonces, esta estructura acéfala se va recorriendo. Si se fijan, todo lo que he marcado se va recorriendo, porque el inicio es acéfalo. Entonces, el tercer compás empieza en el A, no en el Mi. El Mi es el final de lo anterior. Ahí está al revés. ¿Sí? Aquí, sí, exactamente, tenemos el motivo, lo tenemos, pero es un motivo que está invertido. Ujú. Pero además de que aquí está invertido, ¿no? Si se fijan, tenemos la escala con rango de cuarta, los saltos de tercera, pero ahora hacia arriba. Pero además de que está invertido, ¿qué otra cosa notan? Está transportado. Exactamente, aquí vuelve a aparecer, pero transportado una tercera. De hecho, terminará hasta esta El otro nota, compás. ¿no? Hasta esta nota sería hasta aquí. Lo voy a marcar hasta aquí, ¿no? Y lo vuelve a transportar, ¿no? Y lo vuelve a hacer. De hecho, lo hace otras 2 veces más. Ujú. Lo vuelve a hacer aquí, una tercera todavía más hacia abajo, y luego otra más. Entonces, aquí este es un ejemplo de lo que les decía. Sí, esto es el motivo o es, digamos, el motivo invertido y podemos decir, claro, es el motivo invertido y ya está, y esa sería la explicación para este fragmento. Pero también tenemos que interpretar, pues, qué está pasando con esa transposición, ¿no? ¿Qué significa esa transposición? Sabemos que el material proviene del motivo invertido, ¿no? Sabemos que proviene de ahí, pero ¿qué más podemos decir de ahí? Es una secuencia para modular. Exactamente. ¿Cuál es la razón por la que ves que o puedes decir que es para modular? ¿Un fa sostenido? Exacto. A partir de aquí, en la mano derecha, a partir de la última repetición del material, pero en la mano izquierda aparece un poco antes, tenemos fa sostenido. Y de ahí en adelante, si se fijan, el fa sostenido se conserva. Entonces, está buscando una modulación hacia la dominante. Y como ustedes vieron, o como bien dijo Gerardo, esto es una secuencia. Pero hay que entender que el motivo por sí solo, este motivo invertido, no es la secuencia. La secuencia es las repeticiones transportadas. ¿Sí? Y ahí está la diferencia también entre lo que decíamos entre repetición e imitación, ¿no? Aquí tenemos repetición porque es en la misma voz, Ok. no está en otra voz. Entonces, tengo una unidad en secuencia, o digamos, una unidad melódica que es esta, que ya dijimos que proviene del motivo invertido, ¿sí? Esa es la unidad en secuencia. La unidad en secuencia es el motivo invertido.
Mientras que la totalidad de esto, es decir, desde aquí hasta acá, sería una secuencia. Esa es la diferencia, básicamente. Podríamos decir que cada una de las repeticiones es una unidad en secuencia, ¿no? Pero en su totalidad tenemos una secuencia. Así como, por ejemplo, aquí motivo, respuesta y contramotivo, digamos, internamente los podemos clasificar así, pero en grande es una entrada, así es lo mismo. Cada unidad en secuencia es el motivo invertido, pero en su totalidad, todas las veces que se repite, es una secuencia. Muy bien. Si observamos la voz de abajo, de hecho, también está haciendo una secuencia. Observen, tengo esto que está aquí abajo, que es la escala con rango de cuarta. Voy a tener que hacerlo así. Que después se vuelve a repetir. Aquí está sol, la, si. Está transportándose para abajo. Sol, la, si, do, termina aquí. Y la última no está repetida. Es decir, hace una más, que es esta, mi, fa, sol, la. Pero la de hasta abajo, perdón, la última, esta no la hace. Digamos, aquí omite la última unidad en secuencia, ¿no? No lo hace, modifica la última unidad en secuencia. Eso puede suceder, ¿no? Que, por ejemplo, una voz sigue en secuencia mientras que la otra no la hace completa, ¿no? Pero prácticamente la hacen al mismo tiempo. Y ahora, ¿de dónde proviene este material de los octavos? ¿El contramotivo? Sí, podría ser porque son octavos, pero De los 16avos, pero. ¿Cómo? ¿Contraído? ¿Contraído? exacto, más bien aumentado. Sí, perdón. O la dilatación Ajá. de motivo, o de la primera parte del motivo, ¿no? Entonces, si se fijan, aplica lo mismo. La unidad en secuencia es cada uno de estos grupos de 4 notas y la secuencia es completa. Como en este caso está haciendo secuencia en ambas voces, pues podríamos decir que es una sola secuencia, ¿no? No es como una secuencia arriba y otra abajo, sino pues ambas están transportando hacia abajo, entonces ambas voces están en secuencia, salvo esta última que no aparece. Bien. Entonces, si se fijan, aquí, por ejemplo, está el motivo, pero está usado dentro de una secuencia. Entonces, el motivo invertido o en original o por movimiento contrario o dilatado, etcétera, puede aparecer, pero con funciones diferentes. A veces puede ser entrada, a veces puede ser secuencia, a veces puede ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, este motivo que aquí vemos, que está aquí suelto, es el motivo, eso es muy evidente, pero si se fijan, no es ni entrada ni es secuencia. No es secuencia porque no se repite. Transportado ni de otra forma. Y tampoco es entrada porque si bien aquí está algo parecido al motivo, está invertido, podríamos decir, bueno, es una entrada por movimiento contrario. Pero en realidad arriba está haciendo ya o empieza a hacer otra cosa. Si ustedes se fijan, a partir de este último bit, lo que hace Bach es tomar la última parte de la unidad en secuencia, ¿no? Perdón, la última parte del motivo, igual invertido, ¿no? Y va a hacer otra secuencia. Vean que aquí está transportado y una vez más está transportado. Entonces, aquí está igual un ejemplo de cómo este motivo no es ni entrada ni es secuencia. Está ahí para cubrir un espacio, pero no es ninguna de estas formas. Entonces, el motivo puede aparecer dentro de varios tipos de estructuras, ¿no? Aquí tengo otra secuencia,
que está utilizando solo la segunda parte del motivo, pero también está utilizándola por movimiento contrario. Ahora, Profe, sí, para que sea entrada, implica que tenga motivo, contramotivo y la respuesta, ¿verdad? sí, exactamente. Ah, ok. Exactamente. O sea, debe de cumplir con estos tres requisitos, ¿no? Ujú. Y puede ser en cualquier tonalidad, puede ser sí, en cualquier otra tonalidad, pero sí se debería de cumplir esos requisitos, Ujú. ¿no? Entonces, si se fijan aquí arriba, no es ni el contramotivo ni nada. De hecho, es un diseño que nunca habíamos visto. Ujú. Justo este octavo con puntillo nunca había aparecido. Ahorita vemos qué puede ser eso, pero aquí ya tenemos otra secuencia más, ¿no? Aquí tenemos otra secuencia más. Algo interesante es que esta secuencia va para abajo, va por terceras hacia abajo, y esta secuencia va por terceras hacia arriba. Ujú. Podríamos decir que también la mano izquierda está haciendo secuencia porque sí, se transporta, pero pues es que es una escala, ¿no? Si se fijan esto, pues Ujú. sí se transporta una tercera arriba, aquí está. Y la última ya no aparece igual, tal y como pasó aquí, ¿no? O sea que ya esto se modificó, ¿no? No se repitió la última vez, pero es muy probable que haya sido por una cuestión armónica, ¿no? Para ir, para hacer alguna intención armónica que tenía Bach, por eso es que ya no hace la última, así como aquí tampoco hizo la última abajo. Ujú. Bien, entonces nos queda por esto, no sabemos qué es, no le hemos puesto un nombre, sabemos que abajo está el motivo, pero no le hemos puesto un nombre a lo que quedó arriba, ahorita vemos qué puede ser. Y aquí tenemos algo que también es muy distinto a lo que habíamos visto. Prácticamente no está sacado del motivo, esto que tenemos aquí. ¿Qué peculiaridad tiene ese material? ¿Cuál? Este que está aquí, lo voy a señalar ahorita, permítanme. El de los 232. Exacto, este que está aquí. Mm, Este que está ahí. eh, quizá porque es punto cadencial o algo así. Sí, exactamente, ¿no? Tenemos un, un material nuevo, pero es muy claro que es un punto cadencial por dos razones, ¿no? Una es que tenemos, en primera ya hubo una modulación, eso lo notaron muy bien, y la otra es que tenemos al final este relá que suena como un acorde dominante y que resuelve a sol ¿No? en posición fundamental, ¿no? Ujú. Entonces, este salto digamos, de cuarta en el bajo, otra cosa que es muy característica de los puntos cadenciales, este salto de octava que tenemos aquí, ¿no? Es muy característico de los puntos cadenciales. Entonces, digamos que esta nueva sección que tenemos aquí, la podríamos considerar algo nuevo, algo que tal vez no está tan relacionado con el material del motivo, pero que tiene cierto sentido, porque los puntos cadenciales es importante, por ejemplo, tener un cambio de diseño. Es posible y de hecho es como deseable tener un cambio de diseño. Esto justamente para que quede más claro, más firme la llegada a la nueva tonalidad. Ahora, ¿qué requisitos debe de cumplir un punto cadencial para ser punto cadencial? Un cambio de ritmo. Sí, algún diseño nuevo, ¿sí? ¿Qué otro? Un reposo. Pero si te fijas, aquí en cuanto a reposo rítmico no hay. Por lo menos no, arriba tal vez en la mano derecha, ¿no? Pero abajo no. Luego empiezan los 16avos, ¿Séptimas? ¿no? Un punto cadencial en el clásico sí, suele haber un reposo, ¿no? Notas largas, pero en el barroco no tanto. Algo muy importante, Tal vez que esté la cadencia quinto. Ah, bueno, ya. exactamente, que esté quinto primero. Eso es lo más importante.
Si no, no es punto cadencial. Y otra cosa, que ambos estén en fundamental. Si están en fundamental es aún más cadencial, ¿no? El re está en el bajo, el sol está en el bajo. No tiene que cumplir con todos estos requisitos, no necesariamente, pero suele ser, digamos, suelen ir acompañados, ¿no? El cambio de diseño, el que esté dominante y tónica en fundamental. Otra cosa, que el dominante esté en tiempo débil y que la tónica esté en tiempo fuerte. Eso también es importante para el punto cadencial. Y algo que a lo mejor no es tan necesario, pero es muy común, es este salto de octava que tenemos aquí, ¿no? Salto de octava en el bajo. Del re, sol. Este que suena así, ¿no? Es muy común que encontremos eso. Entonces, este punto cadencial no está necesariamente relacionado con el motivo, pero pues tiene sentido, ¿no? Porque lo que se busca es una sorpresa, como crear tensión y resolverla, ¿no? Entonces, digamos, es el primer material que vemos que no está completamente vinculado con el motivo, pero funciona bien, ¿no? Cumple con la función de ser un material que crea tensión y que la resuelve después. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, vamos a No. continuar con esta misma invención. Aquí ya habíamos marcado que estaba el motivo y que estaba aquí la imitación. Ahora está al revés, ahora está en la mano izquierda primero y luego en la mano derecha. Y otra cosa, Sí. vean que el contramotivo sí está. Aquí está el contramotivo. De hecho, terminaría hasta este último sol, fa, sol, la, ¿no? Entonces, veríamos que sí está completo. Y de hecho hace lo mismo, hace esta entrada en tónica, ¿no? Esta entrada en la nueva tónica, que ahora sería sol, ¿no? Entonces ahora está haciendo esta entrada en la tonalidad de sol. Y luego una reiteración aquí, que también está a la quinta, vean, está ahora en re, pero sin agregar el do sostenido. O sea, es lo mismo Sí. que hace rato. De hecho, aquí hace, en la entrada, vean que hace la quinta de la quinta. En lugar de hacer esta imitación a la octava, la hace a la quinta de re, que es la quinta de la quinta. Se escucha muy raro, pero es cierto. La quinta de la quinta de la quinta, ¿no? O sea, la es la quinta de re, que es la quinta de sol, que es la quinta de do. Bueno, se escucha muy raro, pero... Entonces tenemos aquí otra vez entrada, ¿no? Entrada con su reiteración. Esta entrada que tenemos aquí, ahora sí podemos decir que es una entrada en dominante, porque ahora sí ya está bien definida, ¿no? la nueva tonalidad. Justamente las secuencias ayudaron para eso y el punto cadencial también ayudó para que eso se completara. Es una entrada intermedia, simplemente porque está en medio de la pieza, ¿no? Y esta entrada que está aquí, o la entrada de la reiteración de la entrada, que está a la quinta de la anterior, ¿no? No a la quinta de la inicial, sino a la quinta de sol, que era lo que habíamos dicho. Entonces vean cómo tenemos entradas que están separadas, o que están más bien al contrario, están unidas. Sí, esa sería mejor la descripción. Están unidas por secuencias. En este caso, 2 secuencias y un punto cadencial. Este conjunto de secuencias y punto cadencial se va a llamar episodio. Entonces, todo esto desde aquí, desde el compás 3 hasta
el punto cadencial se va a llamar episodio. ¿Sí? Hay otros nombres también, episodio modulante o puente modulante, pero episodio es un buen nombre porque también se aplica a la fuga. Entonces, cuando veamos fuga, no será tan ajeno los términos, ¿no? De hecho, en la fuga también, en lugar de episodio, se utiliza el término divertimento. También se puede aplicar eso. Pero vamos a dejarlo aquí como episodio. Y es un episodio que en este caso sirve para unir la entrada en Do y la zona en que está en Do mayor con la entrada intermedia en Sol. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, si se fijan, vamos como de microestructura a más grande, ¿no? De pequeños fragmentos de un bit, 2 bits, a ideas de un compás hasta cosas de, digamos, de muchos más compases, de 4 o 5 compases, ¿no? Bueno, esta es la idea principal de las invenciones y, digamos, de este tipo de formas musicales, ¿no? Son formas que les podríamos llamar episódicas, a diferencia, por ejemplo, de las formas sonata, ¿no? Que es ABA, que tiene una exposición, un desarrollo y una reexposición. Aquí también podríamos decir que hay una especie de desarrollo, pero no en el mismo sentido, porque en una forma sonata tenemos 2 temas y aquí nada más tenemos un tema, ¿no? Y otra diferencia es que la forma sonata, justo esos 2 temas o los episodios, por ejemplo, los puentes entre los 2 temas, pueden ser materiales completamente distintos, ajenos a los temas. Y justo la diferencia es que en la invención, así como también en la fuga, muchas veces estos materiales de los episodios provienen del mismo motivo, ¿no? Entonces podríamos llamarle más como una forma episódica, incluso como una forma de arco, ¿no? También, porque es como el mismo material pues pasando por distintos lugares, ¿no? Sobre todo hablando armónicamente, porque el material en realidad es el mismo casi todo el tiempo, pero armónicamente va transitando por varios puntos, por varios lugares. Bien. No sé si hasta aquí está claro cómo estamos haciendo el análisis, si está claro qué es una entrada, si está claro qué es una secuencia, Sí. qué es Sí. un punto cadencial. Ok. Sí. Entonces, si se fijan, básicamente tenemos dos cosas. Entradas y episodios. Y cada uno se construye de varias cosas, ¿no? La entrada se construye de esta imitación entre motivo y la respuesta junto con el contramotivo. Y los episodios se componen de secuencias, ¿no? Que puede ser 1, 2, 3 o más. Y si un episodio su función es modular, pues justamente cuando termina un episodio, cuando hay un punto cadencial. Porque ahí, digamos, cumplió ya totalmente su función, ya no puede hacer más, porque ya moduló y ya estableció la tonalidad. Ya había modulado desde acá, el fa sostenido aparece desde antes, pero el punto cadencial ayuda a confirmar esa nueva tonalidad. Por eso el episodio termina con un punto cadencial. Maestro, Sí, había dicho sobre lo del episodio que comenzaba en el compás 3, eso sí es sí, así. exacto, aquí. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo empieza un episodio? Porque Por comienza secuencia. una secuencia, exacto. Ah, por secuencia. Sí, Nada más por eso, eso es lo... normalmente sí. Puede haber una pequeña unión, por ejemplo, en algunas invenciones o fugas entre la entrada y la primera secuencia. O sea, podrías ver, por ejemplo, aquí una sección en donde no sepamos qué es, pero normalmente esta ayuda a unir con la secuencia y ya ahí podríamos decir que empieza el episodio. Porque la labor Ah, del episodio es justo modular y las secuencias sirven para eso, ¿no? sí. Muy bien. ¿Alguien más? No. No. Ok, hay una cosa que no hemos marcado, que es este fragmento de aquí.
si quisiéramos ponerle una etiqueta y solo porque, vamos, por ponerle Ahí una tengo etiqueta, una duda sí. en eso. Ujú. Ahí quedó, ahí cambia su diseño por lo mismo que ya está para un punto cadencial. En arriba, en la secuencia 2 está ya estético. Exacto. Aquí estético porque el diseño que tomó, estético. Ajá, porque el diseño que tomó de aquí, tomó estos cuatro. Y esos cuatro, pues, o sea, están en un solo bit, ¿no? Entonces, por eso aquí la secuencia, eso es una buena observación. Digamos, aquí el diseño se vuelve tético. Pero Ah, después recupera, digamos, recupera su inicio céfalo más adelante, ¿no? ujú. Eh, el cambio de diseño puede, sí puede deberse a eso, a que se acerque al punto cadencial, y también a que, digamos, esto es un contrapunto libre, podríamos llamarle contrapunto libre, ¿no? Simplemente tiene el motivo abajo y algo distinto arriba, que sirve, es lo que les decía, por ejemplo, aquí lo usó entre las dos secuencias, el contrapunto libre aparece aquí para unir el final de una secuencia con el principio de la siguiente. Pudieron haber comenzado pegadas, pero en este caso Bach sintió que hacía falta algo distinto en medio para unir una y otra, ¿no? Ok. A veces este contrapunto libre puede aparecer también aquí en medio, ¿no? Entre la entrada y el inicio del episodio. A lo mejor porque la secuencia tiene que empezar en un registro más agudo o más grave y entonces para unirlo utiliza este contrapunto libre. En realidad es el único nombre que le podemos dar porque sí, o sea, no es lo suficientemente largo para llamarle, por ejemplo, puente o algo así, ¿no? Es muy cortito. Son prácticamente 2 bits y medio. Entonces podríamos llamarle contrapunto libre. Ujú. Muy bien, vamos a continuar y vamos a observar aquí, por ejemplo, siguiendo la misma lógica, es decir, aquí arriba hubo una entrada, bueno, dos entradas de hecho, la entrada en tónica y su reiteración a la quinta, y aquí hubo la entrada en sol y su reiteración a la quinta. ¿Qué vendrá después? Lo mismo, ¿A qué te refieres con lo mismo? a que modula de nuevo a la quinta, bueno, a la dominante. Pues veremos a dónde modula, pero sí, va a venir una nueva modulación y podemos suponer, aunque les digo, no se puede asegurar siempre, pero podemos suponer que lo que continúa es una secuencia, ¿no? Ujú. Eso es lo que se puede suponer. Si observamos el diseño, o sea, sí se imita, aquí está imitado esto aquí, pero en realidad, si lo vemos como secuencia, lo que se hace en secuencia, el material que se está repitiendo en secuencia es el de todo un compás, ¿no? Ok. Es exactamente el compás completo. Si nosotros lo ponemos, iría desde este sol hasta este mi. Si observamos el siguiente compás, vean cómo está exactamente una segunda arriba. Ujú. Ujú. Ahora está aquí la, sol, fa, mi, sol, fa, la, sol, exactamente una segunda arriba. Entonces, este material está apareciendo ahora aquí. Si se fijan, ahora le está dando como un poco más de actividad a la mano izquierda, ¿no? Como que se está invirtiendo un poco los papeles a diferencia de la primera parte. Eso también es muy común, que lo que les decía, es como si las dos manos estuvieran un poco peleando por quién tiene el protagonismo, ¿no? A pesar de que aquí, si se fijan, arriba tenemos silencios, pero también hay una unidad en secuencia. Si nosotros observamos desde ese silencio, porque es acéfalo, veremos que esto que está aquí se repite transportado una segunda arriba aquí. Ujú. Entonces la secuencia está ocurriendo también en los dos, digamos, en las dos manos, al igual que las secuencias anteriores. Entonces tenemos una secuencia, si seguimos poniendo estos números, tenemos una secuencia 3, ¿no? Ujú. Que es esto. En este caso, solo se repite 2 veces, no se repite, a las anteriores se habían repetido 4
o a veces la interrumpía y nada más 3 en la mano izquierda, pero aquí solo 2 veces porque si se fijan a partir de aquí ya es otra cosa. Se parece el material, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, vean cómo alterna las direcciones. Secuencia por terceras hacia abajo, secuencia por terceras hacia arriba, y luego aquí tiene secuencia por segundas hacia arriba, pero es de mayor duración, es de un compás la unidad de secuencia. ¿Sí? Es que esa de la primera secuencia no entiendo por qué es por terceras. Bien, ¿por qué es por terceras? Aquí si tú te fijas, el diseño es acéfalo, eso es muy importante, acuérdate que el diseño es acéfalo. Entonces la primera nota es la, Ujú. la, sol, fa, mi, sol, fa, la, sol, termina en este sol, y el siguiente diseño empieza en fa. Ah, sí, Entonces sí, está sí. una tercera abajo con respecto al anterior. De hecho, Ok, sí. incluso si ves todo este bit con respecto a la repetición, está una tercera de diferencia. Ok, ¿Sí? Entonces este va por terceras hacia abajo. Esta ok. secuencia es de un bit, la unidad en secuencia, y va por terceras hacia arriba. Mi, sol, fa, la, y después una tercera arriba, sol, si, la, do, y luego otra tercera arriba. Ok, gracias. Este va por segundas hacia arriba. Y el material, así como pusimos de dónde viene la unidad en secuencia, bueno, aquí la unidad en secuencia, ¿de dónde viene? La de abajo. De la inversión del motivo, ¿no? La inversión del motivo y podríamos decir que el contramotivo en retrógrado, ¿sí? Ajá. Porque motivo invertido sería esto, está en la escala, pero ahora descendente, y si se fijan, el contramotivo es este, ¿no? Ah, Es sí, es una cierto. bordadura. Tim, pam, pam. Entonces es como, digo que está en retrógrado porque esto es débil, fuerte, débil. Entonces aquí lo hace, si fuera en retrógrado, de débil, fuerte, débil, ¿no? Que se transfiere, se convierte en fuerte, débil, fuerte. Entonces, podríamos decir motivo invertido más contramotivo, independientemente de eso. Más contramotivo. Y arriba solo es el motivo invertido, no tiene el contramotivo. Ok. Y algo interesante en esta secuencia es que se está imitando, ¿no? O sea, la secuencia en sí misma incluye imitación. Pareciera que Ajá. es como si fuera una entrada, pero como está invertido y como después se transporta, eh, en realidad es una imitación, pero en conjunto es una secuencia. Escuchen. ¿No? Se escucha la imitación, pero al mismo tiempo se siente que es el mismo diseño transportado una segunda arriba. Ok. Bien. Así como aquí vimos que después de una secuencia podía haber un contrapunto libre, pero sigue otra secuencia y termina con un punto cadencial, pues ¿qué esperamos que haya aquí? Digo, podríamos encontrar un contrapunto libre, podríamos encontrar otra secuencia o podríamos encontrar un punto cadencial. ¿Qué es lo que se ve a continuación? Un punto cadencial. Pues, Contrapunto libre. mm, a ver, vamos a ver, vamos a escuchar más bien. Voy a tocar la mano izquierda a partir de este compás, de donde ya no es, o sea, el siguiente compás del color café. Y es un si bemol el primero, ¿eh? Se cubrió ahí, pero es un si bemol. Perdón. Tenemos ese diseño que es el mismo motivo invertido. Ajá. ¿No entraba? Otra vez. ¿Es otra secuencia? Exactamente, es otra secuencia, ¿no? En este caso sí unió dos secuencias, no le puso contrapunto libre. Ok. Y la mano derecha también está en secuencia. Ujú. Perdón, hasta ahí. Ahora, una pregunta. ¿Esto es nuevo? ¿Esta secuencia es nueva? Pues no. No. El material ya lo habíamos visto, ¿no? El motivo Ujú. invertido.
Pero además, Ujú. esa combinación así exacta de materiales, ya la habíamos visto. Si observamos este compás que está aquí, lo voy a marcar con una flecha, y lo comparamos con este que está aquí de morado, vemos que es exactamente lo mismo, pero las manos, obviamente está transportado, Ujú. pero además las manos están al revés. Sí. Lo que estaba en la mano izquierda ahora está en la mano derecha y lo que estaba en la mano derecha ahora está en la mano izquierda. Pero es exactamente la misma secuencia. Ok. Es decir, es esta misma secuencia por terceras hacia abajo, ¿sí? Es la misma, lo mismo, fíjense, aquí hace 3 veces arriba la repetición con la dilatación y la última la interrumpe, al igual que es exactamente esto, fíjense. Es exactamente esto que está aquí de morado, es lo mismo que está sucediendo acá, pero intercambió Manos. las manos, exactamente. Entonces, básicamente, Bach recicla secuencias, ¿no? Ahora, una pregunta, no, no es una pregunta capciosa, más bien es una pregunta eh, a lo mejor un poco más técnica, podríamos decir. ¿Hacia dónde modulaba esta secuencia? Al más Al uno. más uno. A +1, exactamente. Modulaba a la dominante. Ahora, ¿cómo, a dónde va a modular aquí? A la menor. Exactamente, a +1. ¿Por qué a la menor? O sea, Porque porque se muestran los movimientos obligados. aquí están los movimientos obligados, exactamente. Pero además lo podríamos decir porque aquí hubo una pequeña inflexión, no le podríamos decir que es modulación, porque es temporal, a re menor. Esta combinación de alteraciones, si bemol aquí abajo y do sostenido aquí arriba, solo se puede dar en re menor. Sí. Entonces, si esta secuencia empieza en re menor y está diseñada para ir a +1, pues va a ir a la menor. Entonces, sí puedo reciclar secuencias, como lo hace aquí Bach, pero no esperemos que me lleven a otro lugar diferente para el que fueron diseñadas. ¿Sí? O sea, Ok. no puedo usar la misma secuencia para ir a la relativa, por ejemplo, o ir a -1, o ir a +2. ¿Por qué? Porque la secuencia estaba diseñada para ir a +1. No sé si eso está claro. Sí. ¿Sí? Entonces recicla la secuencia, y de hecho no solo recicla la secuencia, no solo recicla esta secuencia, ¿no? Aquí vemos que también, digamos, no hace la última aparición, aquí esta la suspende, ¿no? Esta última. Si ven un poco a continuación qué es lo que está pasando. ¿Está en la menor? Está en la menor, ¿sí? Eso desde aquí ya podemos ver los movimientos obligados, aunque no ha habido punto cadencial, por lo menos hasta aquí, ¿no? Va a haber más adelante, pero otra cosa, otra cosa. Y Observen, contrapunto libre. exactamente, el contrapunto libre está igual. Ujú. De hecho, es el mismo ritmo, el mismo salto de séptima, el mismo octavo con puntillo. Aquí abajo estaba el motivo, ahora está arriba. Está intercambiando las manos tal cual. Y si observamos ahora la mano izquierda, vamos a tener la secuencia número 2, está aquí. ¿Sí? Está haciendo ahora la secuencia 2 también. Es decir, no solo copió o digamos recicló una secuencia, prácticamente recicló todo el episodio. Hay una diferencia, que aquí, por ejemplo, abajo había también algo así como secuencia junto con estos 16avos. Aquí hace algo que es totalmente libre, ¿no? Si se fijan, este material que tenemos aquí no sigue un patrón de secuencia, es muy distinto, es completamente un diseño nuevo que no habíamos visto en toda la pieza. Entonces, en este caso, hay secuencia en una voz y hay contrapunto libre en la otra, ¿no?
se puede hacer eso también. No es necesario que las dos voces estén haciendo secuencia. Entonces tenemos aquí contrapunto libre en la voz superior y al igual que encontramos acá, si se fijan, tenemos el punto Octava. cadencial con la mayoría de los requisitos que vimos, ¿no? Sí. El que esté el dominante, ¿no? Aquí está el dominante, aquí está, el primero está en el siguiente, ¿no? No se alcanza a ver aquí, pero ahí va a estar en el siguiente compás. Está en fundamental, está el salto de octava, hay un cambio de diseño en el punto cadencial, entonces se cumplen también los requisitos de un punto cadencial. No es exactamente igual al anterior, pero se cumplen la mayoría de los requisitos. Entonces, si se fijan, prácticamente recicla todo un episodio, pero le añade una secuencia antes. Entonces, este episodio era de 2 secuencias y lo convierte en un episodio de 3 secuencias, donde reutiliza las primeras 2, pero antes les pone una tercera secuencia que digamos que ayuda a moverse de sol a re menor, y de re menor ahora sí va a +1 hasta la menor, que es la tonalidad a la que va a llegar aquí. Normalmente, ¿qué podría seguir después? ¿O qué vimos que siguió aquí después de un punto cadencial? Modulada la dominante. Una entrada en la dominante. Una entrada en la dominante, exactamente. O sea, el punto cadencial sirve para aclarar la modulación y hay una entrada. Bueno, en este caso no hay una entrada. ¿Por qué? Porque igual nos engaña un poco el oído. Pareciera que sí, porque está algo parecido al motivo. Y hay, de hecho, imitación. Pero en realidad es el motivo invertido. Y no está el contramotivo. Ujú. Y si observamos esto es una secuencia. Sí. ¿Sí? Entonces, aun cuando lo normal es que después de un punto cadencial exista una entrada en la nueva tonalidad, no siempre sucede. Después del punto cadencial podría haber una entrada intermedia, una entrada final, por ejemplo, o podría haber un nuevo episodio. Pero, por ejemplo, si aquí hay una nueva secuencia, no podríamos incluirla en el episodio anterior porque terminó con un punto cadencial. ¿Sí? Entonces, esta secuencia nueva que vemos aquí no podría ser incluida en el episodio anterior, porque ahora ya está haciendo otra modulación, ya se está yendo o va a ir hacia otro lado, ¿no? El episodio se acabó con el punto cadencial, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Todo está claro? Sí. Ok. Bueno, si todo está claro, nos falta revisar algunas cosas aquí abajo, pero en realidad simplemente si lo hacemos, digamos, un poco, lo voy a hacer un poco rápido aquí, pero lo pueden revisar en el video. Aquí tenemos una secuencia que pareciera que es de un compás, pero si observamos este diseño que está aquí con respecto al siguiente compás, no es igual. Ya se fijaron, este está invertido, este no. Entonces, en realidad este diseño se repite hasta acá. La unidad en secuencia es de 2 compases completos, Sí. ¿no? Es una secuencia muy larga. Entre más larga sea la secuencia, menos repeticiones tendrá, ¿no? Porque si no, imagínense, si hago 4 repeticiones de esto, sería muy largo, ¿no? Entonces termina justamente aquí, en esta última nota. Ahí es donde termina esta nueva secuencia. Y luego hay una secuencia más que no es, aunque si bien es una nueva, aparentemente, pero en realidad es la inversión de la secuencia 2, de la que está aquí en morado, esta. Si se fijan, es la escala de cuarta con los octavos y el motivo arriba, pero tenemos también ahí otra unidad en secuencia, la voy a poner aquí. Tenemos también por terceras hacia arriba. Aquí está. Y una vez más, 3 veces. Y además este es interesante porque esta llega a la nota punta, que es do. Ya sonó el do antes, pero aquí suena mucho más fuerte, mucho más firme.
Y esta última, digamos, esta última parte, no hay una entrada como tal en tónica y tampoco ya es secuencia, ¿no? Entonces, esta última parte funciona más como una coda, ¿no? Es decir, sí podríamos llamarle contrapunto libre también, pero su función es cerrar la pieza, ¿no? Y tiene, entonces le podríamos llamar coda. Con un punto, o sea, dentro de la coda tenemos aquí un punto cadencial, ¿no? Muy claro, del dominante a la tónica, el salto de octava, cambio de diseño, todo lo que habíamos dicho del punto cadencial, pero la sección funciona como coda. Entonces tenemos, si se fijan a lo largo de la invención, 5 secuencias diferentes, ¿no? 2 que reutiliza y digamos la última, la quinta, que es básicamente la inversión de la primera, ¿no? No hay, aquí encontramos también, aun cuando esto es coda, encontramos fragmentos del motivo. Aquí está el motivo, ¿no? Aquí lo puedo marcar. También aquí lo puedo encontrar aquí invertido, ¿no? Lo tengo aquí. Todos los compases, no hay ni un solo compás que no tenga el material del motivo. ¿Sí? Todo se puede vincular con el material del motivo. Por eso es que es, como decíamos, es el tópico, es como de lo que se trata la pieza, es de ese primer fragmento musical, ¿no? Entonces todo se parece, todo proviene del motivo. Muy bien, entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. 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 Si se fijan, aquí no hay más que una entrada intermedia. Tenemos 3 episodios. El primero aquí que va de do a sol, el segundo que va de sol a la menor y el tercero que va de la menor hasta do de regreso, ¿no? Junto con la coda. Puede haber entradas intermedias, ¿no? Entre los episodios. Aquí nada más hay una. Pero el patrón de modulación, si se fijaron, las tonalidades que se establecieron fueron do mayor al principio, obviamente, sol, la menor y al final otra vez do mayor. Es decir, tónica, dominante, relativa y tónica. Es un patrón muy claro. Ok, si todo está claro, entonces les voy a dejar... Maestro, tengo una duda. Sí. Había dicho de los episodios, cuando se vuelve a iniciar con una secuencia que ya había pasado, ¿ese también cuenta como un episodio o es parte del episodio primero? No, en realidad es un nuevo episodio, pero reutiliza material, vamos. Ah, ok. Sí, o sea, por ejemplo, aquí esta secuencia en morado, que es la misma que el del primer episodio, bueno, sí es la misma, pero está en otra tonalidad, está conectada a otra secuencia, entonces es otro episodio. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok, si no hay dudas, entonces su tarea para la siguiente clase va a ser que ustedes van a hacer un análisis de una invención. Así, tal cual como aquí lo pusimos. Con los colores, pueden hacerlo en cualquier, si quieren hacerlo en un programa así, sobre el PDF, se puede, no hay ningún problema. Y también se puede hacer sobre el papel, si se les hace más fácil. Y lo van a hacer sobre la invención número 13, en la menor. Ok. Esa se las dejo porque es una invención bastante parecida a esta. ¿Sí? Hay algunas diferencias, pero digamos, el motivo es corto, esa sería una de las características, y también tiene una entrada reiterada, solo que en este caso no es a la quinta. Solo para ayudarles así rápido, el motivo es esta invención. El motivo es de aquí, desde el mi, hasta el do. Ahí, aquí abajo es la imitación. Si se fijan, antes había silencio al principio. Ahora no, ahora hay un contrapunto libre. Esto es contrapunto libre. Pero aquí está la respuesta, aquí está el contramotivo. Entonces, nada más digamos, esa es la única pista que les voy a dar.
es muy similar digamos, por las características del motivo, que es un motivo corto, que es acéfalo, ¿no? Entonces, en general es muy parecida a la invención 1. Entonces, su tarea va a ser hacer un análisis, entregar ese análisis así como está más o menos, Oh, de la número 13. ¿Sí? Sí, pues. Esta clase la grabé, entonces la voy a subir y de todas maneras les voy a mandar este PDF que está aquí. Entonces, pues van a tener esta invención ya analizada Ajá. y ustedes pueden entonces analizar ahora la número 13. No, pueden imprimir todas las invenciones si quieren, sería de mucha ayuda. Si no, el punto es que las tengan disponibles en PDF, porque no vamos a analizar todas las invenciones completas, pero sí vamos a analizar todos los motivos. Entonces es muy importante que ustedes puedan estar checando todos los motivos, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces eso sería todo y nos vemos. Les mando el material y podría ser, es que no sé, para cuándo puedan, bueno, podría ser que, digamos que no hay tanta prisa con esta tarea, o sea, por lo pronto intenten trabajarla, pero digamos, no es para el lunes, ¿no? Pueden hacerla después. Y más bien el lunes les mando un video y el miércoles también nos vemos para empezar a hablar sobre los motivos. Ok, ¿Sí? sí, Pero de todas Sí. maneras vayan avanzando lo del análisis. Sí. sí, Va, va. bro, sí, bro. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, bro. Gracias. Profe, Por nada. Dios. una pregunta, ¿esta clase la va a grabar? Sí, sí, está grabada, la voy a subir. Bueno, Sí, gracias, maestro. nos vemos. Jerry.